La Clínica en Justicia Terapéutica de Yucatán presenta Saludable Conciencia con el Dr. Paulino Zip. Una hora para explorar las motivaciones, emociones y el comportamiento humano. Aquí, en radioyucatanfm.com. 9 de agosto del 2018, Saludable Conciencia, con una tarde ya puesta en una sauna genérica en Mérida, con estas lluvias que han caído ayer y antier de manera torrencial, pozos de desagüe totalmente llenos, casas que se dieron cuenta cuántos huecos tenía el techo por el filtrado que hubo, ropa que algunos meridanos están poniendo con olor, con un nombre muy común de la localidad que dice huele a comó. Comó es cuando se asea una casa, se trapea y no se pone algún detergente, tiene un olor característico entre el desplazar de una tela y el olor que genera. Entonces, hoy aquí en Mérida, ya en esta tarde, en algunos espacios está lloviendo, pero en sí, hoy hay ya un calorcito que se va sintiendo, como entrar a un baño sauna totalmente yucateco. Hoy en la tarde nos acompaña amablemente la psicóloga Jenny Zip, maestra en el área de la psicología del deporte. Jenny, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, doctor Paulino, y muy buenas tardes a todo nuestro auditorio. Como siempre, un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Y aquí disfrutando de esta tarde nubladona. Yo te confieso que a mí me gusta que esté nubladito, o sea, que no haya sol, pero sí, después de caminar algunas cuadras, empieza a sentir el bochornito, ¿no? El bochorno es igual a un sudor pegajoso, algo así como somos, creo que el tercer entidad de producción de miel, y aquellos que se han puesto miel en el cuerpo, así empiezas a sentir entre el sudor y este vapor que se está haciendo por las lluvias de los 2 días anteriores, empezamos a tener esta sensación de bochorno y de calor. Y que tomen sus precauciones, porque aparentemente van a continuar las lluvias. De repente te puede agarrar en cualquier lugar, para los que están caminando, manejando, en fin, así que tomen sus precauciones, igual para, como tú mencionabas al principio, los que lavan y les gusta tender su ropa, pues para que la metan a tiempo, ¿no? Exactamente, entonces tenemos un pronóstico de más lluvia y afortunadamente pintaba un huracán que se dirigía a la península de Yucatán, que ya se convirtió en tormenta tropical y ya se ha desviado. Para aquellos que nos encuentran en otra parte del mundo, estamos en el centro de América, pertenecemos en la parte de arriba hacia el norte de Centroamérica. Ayer estoy hablando de algunos años, hablábamos de la península de Yucatán, hoy compuesta por el estado de Yucatán, de Campeche y de Quintana Roo, y ahorita estamos aquí en Mérida, Yucatán, en la Blanca Mérida. Y hoy vamos a tocar en el programa 2 conceptos que han estado en la agenda nacional. Ya ha habido una cantidad de pronunciamientos al respecto por lo que se ha estado poniendo en estos conceptos que tienen que ver con la discriminación y lo que tiene que ver con el perdón. Hoy el tema de esta tarde va en esta dirección, solamente que hoy vamos a dar un giro desde una óptica de la psicología, una óptica desde la metodología y los diferentes elementos que forman estos conceptos, estos constructos que son la discriminación y el perdón. El perdón lo puso en la agenda nuestro presidente diciendo... El presidente electo, ¿eh? Exacto, perdón. El presidente electo que ayer le dieron su constancia de mayoría, es verdad, ayer se le entregó. Y entonces él acuña una frase el día de ayer, el día de antier, donde dice, perdón sí, olvido no. Y vamos a ver que desde el punto de vista psicológico, tiene sus quehaceres. Y es lo que vamos a discutir como científicos, como investigadores del área. Y por el otro lado, otro que tenemos en la agenda es la discriminación, y vamos a mirar cómo la discriminación ha sido distorsionada su posición en el quehacer público, cuando la discriminación en su grado extremo como concepto de discriminación es cuando tú te refieres a una persona con desprecio,
cuando te refieres a una persona señalándole sus partes negativas de su comportamiento. Y alrededor de la discriminación tenemos conceptos importantes como es el prejuicio y los estereotipos. Entonces vamos a abordar toda esta temática porque es importante quien nos está escuchando, expertos en el área, y esperemos que sus opiniones, sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias, y aquellos que somos noveles, aquellos que somos nuevos en este quehacer, tengamos una cantidad de elementos ya que la discriminación es algo recurrente que tenemos en todas las esferas familiares, laborales, educación, en todas, deportivo, pero, de género, etcétera. Pero sí. cómo se confunde la discriminación, ¿ok? Con procesos de identificación de grupo. Sí. Eso van a ser los grandes temas. Hoy, una cosa es la discriminación, algo así como que en un continuo, aquí tiene la discriminación y acá lo que tiene son procesos de identidad de los grupos. ¿Qué opina, maestra, al respecto? Ya que me gustaría que presentes brevemente tu currículo, breve, 2, 3 cosas de tu currículo profesional y tus características como persona en tu quehacer de salud. Bueno, pues como comentabas al principio, soy licenciada en psicología con una maestría en psicología del deporte, tengo un diplomado en psicoterapia bioenergética, entonces actualmente pues soy docente, soy una persona con discapacidad, me gusta decirlo y sin tapujos, sin etiquetas, ¿no? Creo que algunos radioescuchas que ya nos dan continuidad lo saben, soy una persona de baja visión y me siento muy afín con este concepto de discriminación, ¿no? Porque pues es más evidente verlo en este tipo de poblaciones vulnerables. Tú comentabas hace un momento sobre que un concepto te lleva a otro, ¿no? Discriminación te lleva como identidad de grupo y hay que hacer hincapié en que muchas veces existen grupos radicales, ¿no? De diferentes creencias que adoptan este concepto de discriminación para un fin, para su fin en el grupo, ¿no? En su grupo. En su grupo. Entonces, esto puede tergiversar la información y para la gente que no tiene la adecuada información, pueden hacer este movimiento de masas en contra y estar luchando incluso por algo que ni conocen. Por ejemplo, últimamente ha estado sonando mucho lo del aborto, ¿no? Sobre el derecho a la mujer y se han metido otros conceptos ahí donde muchas veces se opina y se desconoce, pero más que nada porque utilizan o malemplean esto de discriminación o de mis derechos para hacerlo útil de en búsqueda de su búsqueda identidad de su grupo, ¿no? Entonces, exactamente. aquí volvemos a poner en un continuo, por favor. En un continuo extremo tenemos a la discriminación y por el otro lado, cómo esto que hemos malentendido como discriminación termina siendo un ejercicio de las personas dentro de un grupo para poderle darle identidad. En español, yo señalo a otra persona que pertenece a otro grupo y pertenece a otra ideología, si yo la señalo en el proceso de que somos diferentes y ellos tienen A, B, C, D y yo tengo 3, 4, 28, H, ¿ok? Eso no es discriminación. Eso es la búsqueda de decir, hey, ustedes están de este lado y creen de esta manera y nosotros estamos del otro lado. Eso no es discriminación. Así es. Discriminación va a referencia cuando yo hago un señalamiento con desprecio. Cuando yo hago un señalamiento, yo excluyo también y algo muy interesante, ahorita estamos viviendo tiempos en donde todo es este aspecto de movimiento social, ¿no? A las áreas de las áreas sociales, perdón, valga la redundancia, se les está dando mucho auge. Entonces, en este concepto de derechos humanos, incluso hay varios conceptos de discriminación que dice cuando te excluyen y no hacen valer y no hacen el ejercicio de tus derechos, es ahí donde se ve la discriminación. No tanto por etiquetar, porque en ocasiones las etiquetas no suelen ser totalmente negativas. Por ejemplo, si yo voy a un salón de clases y yo soy del primero B, la etiqueta es que soy del primero B, pero eso no me hace que me discriminen del primero A, por ejemplo. Simplemente es una diferenciación para un grupo y otro, que es lo que a veces se ha ido tergiversando. Y la discriminación es un proceso.
también, al igual que el perdón, que es otro tema que vamos a abordar más adelante, es un proceso que ha existido desde que existe nuestro país. Si nos vamos aterrizando a nuestro país, es un proceso que existe desde que está en nuestro país. ¿Por qué? Y no desde que nace el ser humano. Entonces, ¿cómo el ser humano se diferenció entre los grupos? Sí, pero estoy haciendo más que nada hincapié para poner un ejemplo de la discriminación, como por ejemplo cuando nos conquistaron, ¿no? Desde ahí había una discriminación en nuestro propio territorio, ¿no? Poco a poco el ser humano, a través de las ciencias, ha tratado de ir disminuyendo esto para buscar esta convivencia social, ¿no? Sin embargo, dentro de este quehacer, pues han habido sus circunstancias, como es este tema de la discriminación, ¿no? Sí, y regresamos al tema y vamos puntualizando donde es importante por higiene y por búsqueda de una mejor interacción social, saber que el concepto se ha estado llevando a una posición superlativa, se ha estado llevando a una posición extrema, donde cualquier cosa que paute una diferencia y busque matizar el pensamiento, el comportamiento, el color de un grupo hacia otro o de una persona hacia otra, esto se ha llevado y se ha extralimitado diciendo que eso es una discriminación. Así y aquí es. estamos acotando que podremos hablar de discriminación cuando el señalamiento del otro o de los otros, ¿okay?, tiene una posición y una intención peyorativa. Así es. Peyorativa es igual a denigrar, es igual a vejar, es igual a maltratar. Cuando esto no tiene esta intención, sino buscar la diferencia, como hablabas, yo pertenezco al grupo A y ellos pertenecen al grupo B de la preparatoria, esto no es discriminatorio, esto va a este punto de identidad. Así es. Porque la gente alcanza su identidad en la interacción del otro. Yo sé que tengo un color de piel, pero si no tuviese el contraste del otro, no puedo saber cuál es el matiz de mi color de piel. Así es. Aquí a lo que le estamos invitando es que tengamos pulcritud en el lenguaje y podamos definir y nominar las acciones y los comportamientos de los demás en relación a un determinado concepto que limite, porque parece ser que ahorita la discriminación ya no es limitativo. Todo lo que huele a diferencia en un señalamiento es discriminación. Y no es así. Es precisamente así, así es. O sea, si nos remontamos a una parte histórica, fue más o menos en el 2003 cuando ya se implementaron leyes para prevenir la discriminación. Claro que a pesar de que desde el 2003 hasta la actualidad ya hay leyes e incluso se creó un Consejo Nacional para prevenir la discriminación, esto sigue ocurriendo. Y ahí nos da que pensar y nos da la pauta a nosotros que hacemos ciencia de ¿por qué a pesar de que hay leyes se sigue viviendo discriminación? Tendríamos que hacer este análisis, ponerlo sobre la mesa de discusión, no del hecho de castigar a quien haga un acto de discriminación, sino cómo fomentar una cultura para la no discriminación. Yo creo que eso sería importante ponerlo sobre la mesa. Yo he tenido la oportunidad, les comparto rápidamente, en el ámbito de la discapacidad, de estar en mesas de discusión sobre cómo castigar y formar una cultura de discapacidad. Por ejemplo, decían, vamos a incrementar las multas a quienes estacionen en los cajones de personas con discapacidad motriz, porque, ojo, hay tipos de discapacidad, ¿eh? Entonces, comentábamos, los que estábamos en la mesa y expertos decían, es que no va por allá tanto en la cantidad de la multa, sino en la metodología que estamos siguiendo para crear una cultura. ¿Qué estamos haciendo en realidad para crear una cultura? Porque pues al final la multa la puedes pagar, pero voy a continuar con esa acción de discriminación o de falta de respeto, ¿no? Acabas de tocar un punto trascendente para aquellos que nos interesa el quehacer educativo, no solamente maestros, sino también esto va en dirección de padres de familia, hermanos que les toca educar al hermano mayor o en ocasiones les toca educar al hermano mayor, en que es mucho más eficiente. La recompensa positiva cambia a mayor eficacia el comportamiento que queremos cambiar si reforzamos positiva a que
utilicemos el castigo, porque el castigo es muy circunstancial, está muy determinado una acción, ¿ok? En cambio, el reforzador positivo busca que se aumente este comportamiento o disminuye el comportamiento que queremos nosotros eliminar. En este caso, si lo que queremos eliminar es la discriminación, entonces lo que tenemos que aumentar es la claridad de la convivencia. Claro. Entender que muchos actos no son discriminatorios, corren y están en el camino de la identificación. Y entonces, claro, yo puedo decir, aquí están los del grupo B, aquí están los del grupo A, aquí están los de las bandas de la calle 13, aquí están los de no sé, de Santiago. Esto no es un acto discriminatorio, es un acto de identidad. Así y es. Vamos concluyendo. Y por ahí va también este sentido de pertenencia. Claro. Yo soy de este grupo y también impacta no solo en esta parte de mi personalidad, sino de incluso las relaciones interpersonales. Y ¿no? Vamos a cerrar con dos conceptos: el grupo de referencia y el grupo de pertenencia. Y en el siguiente bloque vamos a ver cómo el grupo de referencia y el grupo de pertenencia igual es una frontera para el siguiente tema que vamos a ver, que es el perdón. Saludable conciencia, hoy estamos 9 de agosto con un buen calor de sauna aquí en la Blanca Mérida. Muy buenas tardes, Saludable Conciencia, 9 de agosto de 2018, Mérida, Yucatán, la Blanca Mérida en el corazón de América, en la parte de arriba de Centroamérica, para los que nos escuchan en otras partes del mundo. Nos acompaña en esta tarde la maestra en deporte, la psicóloga Jenny Zip, y hoy nos está acompañando con dos temas importantes de la discriminación y también estaremos hablando sobre el perdón. Jenny. Así es, bastante interesantes los temas de hoy, la verdad. Y pues bueno, aprovecho también para comentarles que hoy, 9 de agosto, se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Hablando de discriminación, fíjate que esta es una población que se considera de las poblaciones vulnerables y que son los que con mayor frecuencia atraviesan este proceso de discriminación, sobre todo principalmente por no dominar la lengua, por ejemplo, español, que es la que se habla mayormente en el centro, ¿no? En las ciudades, y pues cada quien tiene su dialecto, cada quien tiene su lengua, y pues a veces eso es un problema en todos los sentidos, ¿no? Porque pues es un medio de comunicación y también tenemos derecho a comunicarnos. Así que, pues bueno, también es para ponerlo sobre la mesa. Existen otras poblaciones vulnerables, pero entre ellas los pueblos indígenas, que hoy se conmemora el Día Internacional, y también estamos conmemorando el Día del Educador Especial. Estábamos comentando hace unos minutos también sobre las personas con discapacidad y estas personas que se dedican a trabajar de manera educativa con las personas que tienen alguna necesidad educativa especial o con alguna discapacidad. Pues muchas felicidades a los educadores especiales en su día. Felicidades a todos los de la Secretaría de Educación en el área de educación especial, y acabas de tocar para mí un tema muy sensible, seré muy breve, donde hay una cantidad de requerimientos, donde el psicólogo jurídico, donde el psicólogo forense tiene que estar ahí presente. Alguien dirá, ¿cómo? Tal vez alguien que nos escuche dirá, ¿cómo es posible que estés diciendo esto? Hay dos razones muy sencillas. Yo nomás les invito a que vayan a ver el trabajo que hacen las educadoras en el área de educación especial y vean a los niños, cuando ven los niños son de custodia, en el riesgo que se ponen los niños, como en el riesgo que se ponen las educadoras, y falta que estructuremos protocolos para la protección de las educadoras, de los educadores y de estos niños de custodia. Eso es número uno. Número dos, esta población es altamente vulnerable para el abuso sexual y para la violación. La cantidad de casos, aquellos jueces en el área penal que me están escuchando, no me dejan mentir, aquellos abogados que están ahí saben cuántas denuncias hay de niños que han sido abusados sexualmente por algún niño mayor, por algún familiar, y hay una infinidad de casos. El problema es que cuando entran al proceso de investigación, los quieren evaluar como cualquier niño en general, y sus características requieren que hayan procesos de evaluación
Así es. específicos para poder rescatar la verdad histórica y determinar por el juez de control si va a entrar a un proceso o no. Así Ahí es. tenemos una gran laguna. Ya hizo la avanzada el Tribunal Superior de Justicia a nivel federal, donde ha creado a un andamiaje general de cómo hay que abordar a la gente con características especiales, pero no ha diseñado ni la metodología Ni ni los protocolos. instrumentos Así es. adecuados para hacer esto. Aquí tenemos grandes avances, ¿ok? Aquí un reconocimiento a Rosana Chach, un reconocimiento a Farid, un reconocimiento a Verónica Godoy, un reconocimiento a Laura, una cantidad de gente que ha empujado los cimientos de crear procesos de evaluación que requieren irse afinando para que se pueda tener un mejor control y una mejor impartición de justicia. Es así que esta legislatura que va a entregar la licenciada que está hoy dándole pie a todo el sistema legislativo de Yucatán, hicieron una ley en el área de gente con características especiales. Acabas de poner un tema, psicóloga, en respecto a esta área donde estamos promoviendo que aquellos psicólogos jurídicos, aquellos criminólogos, ¿cuánto pueden aportar para este tipo de condiciones en el quehacer educativo, específicamente aquellos donde trabajan en educación especial? Si nosotros vamos echando marcha atrás, yo nomás te quiero dar una figura que viví algunos años y la viví recurrentemente, donde encuentro una cantidad de mallas, ¿okay? Donde agarran un pedazo de madera, agarran algo así como el pozole, un poquito al igual de carne de pollo, y en una hoja de plátano o de otro tipo de árbol, ponen su comida y lo empiezan a comer. Y están agachados. Me tocó mirar gente de la ciudad criticando ese comportamiento, diciendo qué antihigiénico era este proceso de comer. Y esto habla de ignorancia, porque esto era un ritual que se llama el chachac, donde forma parte de sus usos y costumbres utilizar este tipo de utensilios. ¿A dónde voy? Voy al corazón del comentario para ir cerrando el tema de discriminación. Y la pregunta es, ¿los seres humanos nacen con una neurona de discriminación o los seres humanos crean a través del aprendizaje neuronas de discriminación? La respuesta es la segunda. La discriminación se aprende. Y para ir cerrando el tema, ¿qué podemos hacer para combatir la discriminación? A mayor comunicación, a mayor entendimiento entre culturas, porque ahí tú dijiste que es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Mientras más contacto podamos tener con otras culturas, podemos comprender, ¿no? Y esto de comprensión. Y aprender. Comprensión y aprender, yo creo que no lo puede superar la empatía. O sea, la empatía va por delante. Claro, en el momento que aprendas, comprendas, estás en el camino para ser empático y estás teniendo la fórmula para erradicar la discriminación. Sí, y como tú ibas comentando, Paulino, también para cerrar este punto de la discriminación, hace unos días se vivió una situación en donde está causando mucho revuelo en redes sociales, sobre todo, aunque ahorita es el boom de la tecnología, sobre el caso de una persona con discapacidad auditiva que quiso donar sangre en un hospital, ¿no? En un hospital público, debido a que otra persona con discapacidad auditiva la requería. Para quienes han tenido esta oportunidad o la experiencia de donar sangre, o para las que no, rápidamente les comento, tienen que atravesar por una entrevista, ¿ok? Pero la persona con discapacidad auditiva que iba a donar sangre, pues obviamente no podía hablar, ¿no? No obviamente, porque pues bueno, hay características dentro de la discapacidad auditiva, ¿no? Pero esta persona necesitaba de su intérprete y no le permitieron
entrar a la entrevista con su intérprete, lo cual ha causado mucha molestia entre la sociedad civil, incluso hasta entre las personas con discapacidad que no tienen precisamente la discapacidad auditiva, y se está haciendo todo un movimiento, se quiere llegar a derechos humanos porque la vía de comunicación es a través del intérprete y no le permitieron que ingresara el intérprete. ¿A qué punto quiero llegar? Que es lo que mencionábamos hace unos momentos. No hay las metodologías, no hay los protocolos para que esto pueda darse y se pueda hablar de una inclusión. No podemos catalogar exclusivamente de que hubo discriminación si no hacemos una revisión también a nivel institucional y burocrática. No basta con castigar, con sancionar a lo mejor al prestador de servicios o al hospital, si no se hace una revisión. A lo mejor ellos hasta desconocen cómo se deben de hacer estos procesos. Entonces, no es que esté juzgando, criticando o estando a favor, sino que pongamos sobre la mesa todo esto. ¿Qué estamos haciendo para prevenir la discriminación en positivo? No solo en cuestión de sancionar, como tú decías, de castigar, sino en positivo. Esta cultura, esta sensibilización, concientización, nosotros los que hacemos ciencia, los que estamos en el área, ¿qué estamos haciendo para aportar los protocolos y las metodologías para la no discriminación? Y con esto cerramos. Y yo dos acotaciones en ese tema. Y vamos a traslaparlo al tema de el perdón. Uno de los problemas graves que estamos teniendo en la psicología es que no estamos respetando un refrán muy viejo, zapatero a tu zapato. Este tema que estamos tocando es un tema que le anida a la psicología social, ¿ok? Y hay gente de psicología clínica o de otras áreas que no tienen la autoridad para estar hablando de esta temática. Entonces, la psicología hoy tiene una cantidad de especializaciones que permite abarcar de manera profesional y específica los diferentes problemas, como lo que tú estás señalando. Si nosotros tenemos como plataforma esto, nos va al siguiente punto, lo que comentábamos en el bloque anterior, el grupo de pertenencia y el grupo de referencia. El grupo de pertenencia es de dónde eres y el grupo de referencia es de donde yo me siento que soy. Yo puedo estar en un grupo de pertenencia de aquellas personas que tienen dificultad en la visión, pero no me siento en el grupo de esas personas de esta dificultad. Eso quiere decir que no me siento perteneciente a este grupo. Entonces tenemos al grupo de pertenencia, donde tus características te llevan a tener un perfil para estar en este grupo, y el grupo de referencia donde yo me identifico si me siento como parte de ese grupo o no me siento. Si vamos cerrando este punto que tiene que ver con la discriminación no se combate con castigo. La discriminación se combate con una cultura de socialización y de dar a conocer los términos, de dar a conocer los procesos de encuentro entre los diferentes actores, y con esto nos va a permitir romper los conceptos con los cuales iniciamos hoy. Romperemos los prejuicios y romperemos los estereotipos. Entonces, si yo me quedo en una mesa haciendo normas para castigar aquello que yo clasifico como una discriminación, lo único que estoy haciendo es apostarle a que la discriminación se perpetúe. O que se haga más evidente. ¿Eh? Claro, claro. Y simplemente lo que estoy haciendo es señalarlo, pero esto no quiere decir que lo estoy erradicando. Se erradica la discriminación con la comunicación entre los actores. Y con esto se busca romper los prejuicios y los estereotipos. Cerrando este tema que va en dirección de la discriminación, hoy tenemos sobre la agenda pública, con otra dolencia metodológica, el perdón. Están hablando de perdonar. Yo no sé, y espero que no muchos de los que nos están escuchando
hayan vivido una situación de secuestro, una situación de un asalto. Y nomás, aquellos que nos escuchan, dígame si eso es falso y perdonar. Te escuchamos, psicóloga, al respecto. Lo que pasa es que, al igual que la discriminación, perdonar es un concepto complejo en la cuestión de vivirlo activamente. Es un proceso bastante complejo. En este acto de perdonar también se mencionaba, cuando decíamos que lo pusieron sobre la mesa, sobre la agenda del presidente ya electo, igual otro término que es la amnistía. Mucha gente estuvo por ahí vacilando en las redes sociales y los memes y todo, pero muy pocos conocíamos qué es la amnistía. Y fíjate que yo, tratando de leer y comprender, porque pues tampoco es así como que mi fuerte, es casi como esta parte del perdonar. Y yo, dentro de mi manera empírica, le iba yo preguntando a la vecina, a la amiga, si a ti te hubiesen abusado sexualmente, ¿perdonarías? Y vaya que causó un revuelo, ¿no? Y le dice, bueno, es que el proceso para perdonar tiene etapas y también hay que verlo desde diversas perspectivas. El perdón hay desde el ámbito psicológico, como es el que queremos abordar principalmente, hasta como este ámbito legal. Y sería bueno preguntar, ¿no? En algún momento, desde las diversas instituciones, ¿desde qué punto se va a otorgar este perdón y cuáles van a ser las consecuencias? Porque al final, los que quedan ahí desprotegidos, por decir de alguna manera, son las víctimas. ¿Qué pasa con las víctimas? Aquí acabas de poner sobre la mesa, creo que dos cosas. Uno, ¿qué es el perdón? Así es. ¿Qué es la amnistía? ¿Y cuáles son esos caminos que hay que recorrer para llegar al perdón y para llegar a la amnistía? ¿Tú tienes alguna definición de la amnistía? Lo único que recuerdo que leí es que es como otorgar una disculpa o otorgar un perdón ante un hecho que jurídicamente es evidente, ¿no? Como que dentro de las políticas públicas. Está señalado en una parte legislativa y tú dices, esto que violaste de manera legal, te exonero de eso. Exacto. ¿Ok? Te perdono de esto y entonces estaría yo en la cancha de la amnistía. Vamos a cerrar y vamos a regresar con el siguiente bloque. Para perdonar no es un acto de que hoy se me ocurre y pienso que tengo que perdonar. El perdón lleva un proceso que el cual vamos a ir discutiendo y no es solo decir, perdón sí, pero no olvido. Olvido no. Mérida, Yucatán, síganla recordando, Mérida, la Blanca. Una mesa a mi ángel y del otro lado sentar a mi demonio es sentarme al proceso de reflexión y ponerme a tomar una taza de café para entender y oler el perdón. En ocasiones solamente olerlo, porque atraparlo y vivirlo y meterlo al alma, son palabras mayores. La gente que no perdona tiene la siguiente sintomatología: presión alta, dolores de cabeza, gastritis, dolores de cuerpo, trastornos en la piel. En la piel. Y esto es un cuadro psicosomático que acarrea algo que nosotros, los psicólogos y psiquiatras, denominamos como activación o arousal. Arousal. Arousal es una condición psicofisiológica del organismo en la cual está activado en una posición de defensa. Si lo promedio es estar calmado para comer, moverse, bañarse, la activación es estar en una condición de que me pueden robar, de que algo me va a suceder, que se me puede caer la casa, me pueden atropellar, me pueden matar. Cuando uno vive activado a este conjunto de formas de vivir, se le llama arousal. Y vivir todo el tiempo activado tiene como consecuencia los trastornos psicosomáticos de dolor de cabeza, dolor de espalda,
gastritis y Problemas en la piel. problemas en la piel. Esas son las consecuencias de vivir con odio y no alcanzar el perdón. Alguien de manera irresponsable decir, oye, si te pasa todo esto, oye, me cambia para que se te quite. Uy, llegar a ello no es tan sencillo. No es tan sencillo. Hay muchas variables alrededor del perdón también. Estabas mencionando que es un proceso. Para empezar, para que se dé este proceso del perdonar, tuvo que haber antes un acto que me dañara, que me maltratara, para que eso, al causar esto que me duele, ¿no? De una persona, de un otro individuo o de individuos, porque incluso puede ser de un grupo, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Muchos eso dicen, pero es que me dolió mucho, me sigue afectando, tiene consecuencias. Bueno, ese es el primer punto, tiene que haber un acto que me dañe del otro. Lo segundo, tiene que estar consciente el otro de que causó un daño. Y tiene que haber una empatía hacia ese daño para que pueda haber ese perdón. Y la empatía va también a esta parte del arrepentimiento por parte del agresor, si lo vemos de esta manera, ¿no? Y por otra parte, también para que nosotros podamos decir que ya perdoné, es que haya un cambio de comportamientos, de pensamientos y de emociones negativas a positivas hacia el otro, que fue el que me agredió. Entonces tenemos que considerar todos estos puntos para poder decir que hubo un perdón o que atravesé por un proceso de perdón. Yo le pido al que se atreva a decir de manera muy laxa y sencilla que él pueda quitarse algo que se llama ideas intrusivas. Y aquellos que nos escuchan y son psicólogos ya sabrán. Y aquellos que no, una idea intrusiva es una idea obsesiva que te atrapa y no te la puedes quitar de la cabeza. Es una idea que viene una y otra vez y no solamente es una idea que viene, sino viene con todo y sus hijitos. Viene con el temor, viene con la sudoración, viene con la sensación de muerte, ¿okay? Viene con los olores, viene con la sensación y los dolores físicos. Entonces, alguien que se atreva a decir, perdono, por favor, la gente que nos escucha ya ha estado en una situación de secuestro o ha estado en un asalto donde ha sido víctima, que nos cuente cuántas noches no pudo dormir o despertó en sobresalto por ideas que no se puede quitar de la cabeza, olores, sensaciones en el cuerpo. Entonces, no termina siendo un acto volitivo de total voluntad que voy a perdonar. Entonces, por favor, hay que ser responsables y recurrir a los profesionales antes de emitir lo que sí es posible y no emitir cosas para engañar al resto de la gente, que cualquier persona está en la posición de poder perdonar, porque esto no es así. Y vamos a evocar a una clásica, Kubler-Ross, en todo un trabajo que tiene con respecto al duelo, y vamos a ver que el duelo es la pérdida de una condición que teníamos de placer o una condición de estabilidad a un displacer. Si tú llegas a tu casa y en la puerta se cayó el árbol sobre tu moto, sobre tu bicicleta, sobre tu carro, estoy seguro que esto va a generar una sensación de inseguridad, porque comienzan los pensamientos diciendo, ¿y si yo hubiese estado ahí abajo? O si hubiese estado un familiar o mi perrito. Afortunadamente no había nadie y no le pasó. Pero no ha sido todos los afortunados. Hay gente que se le ha caído un árbol y se han muerto las personas dentro del árbol, como sucedió en la Ciudad de México. Entonces, esta situación de estrés que tenemos, ¿ok? Una de las primeras etapas es la negación. Cuando a ti te avisan que algo sucedió, lo primero que dices es que no es posible. La segunda etapa puede ser la ira, donde te molestas, ¿por qué salí? ¿Por qué dejé abierta la puerta? ¿Por qué no lo me dejé solo? Exactamente. Y
Una tercera etapa es la depresión, donde te sientes culpable de por qué no tomaste las previsiones adecuadas. La tercera etapa, la cuarta etapa, tiene que ver con la negociación y es cuando empiezas a dar cabida a que esto que sucedió, pues sucedió y tú buscarías algo para que esto no volviese a suceder. A esta etapa se le llama negociación y es la cuarta. Y la quinta etapa es el perdón. ¿Cómo sé que alguien ya perdonó? Lo sé por dos situaciones. ¿Cómo sé que yo ya perdoné? Uno, cuando vuelvo a recordar lo sucedido, me duele menos. No quiere decir que no me duele. Así es. Me duele menos. Tocaste un punto muy importante. ¿Okay? Me duele menos. Y el segundo punto para saber si ya estoy en la cancha del perdón es que ya tengo planes con mi nueva condición. Si yo perdí un pie, empiezo a planear cómo me compro una prótesis para seguir caminando o manejando bicicleta, que era algo que me gustaba mucho. Entonces, saber que uno está en el quinto estadio, que es el perdón, es porque en mí están pasando dos cosas. Estoy planeando cómo voy a vivir hoy de una nueva manera con la condición que tengo, y cuando regresa a mi cabeza los pensamientos o la sensación de lo sucedido, emocionalmente me duele menos. Estos puntos son muy importantes. El aspecto de lo volitivo, ¿no? Tú comentabas sobre cómo yo tener esta voluntad de perdonar, es que tiene que ser del individuo que ha sido agredido, en este caso la víctima, ¿no? Fíjate que hay autores, que comentan que otorgar el perdón a los agresores de víctimas de ciertos delitos los hace vulnerables a que vuelvan a ser víctimas más adelante. Entonces, habría que trabajar con los profesionales en cuestión este proceso del perdón y cómo se da el perdón, tomando en consideración perfiles, ¿no?, psicológicos en la personalidad, tanto de la víctima como del agresor, ¿no? También tendríamos que tomar aspectos multifactoriales, ¿no?, ambientales, de situaciones, etcétera, para que, se dé este proceso. Regresamos, los puntos importantes. El perdón es voluntario, ¿no? Y si realmente nosotros ya hemos hecho por completo el proceso de perdón, es recordar aquel acto, aquella actuación, acción, conducta, y recordarlo no con rencor, sino que sabiendo que estuvo ahí, no podemos borrarlo, pero sobrellevarlo y aprender a vivir con eso y buscar estrategias, que es esta parte también de la negociación. ¿Cómo yo busco estrategias para este proceso del duelo que va encaminado también al perdón? Y acá podemos señalar, para ir cerrando, cosas en precisión científica. El perdón no necesariamente es un acto de voluntad, porque ya vimos que hay una cantidad de elementos que se pueden llamar estrés postraumático o se puede llamar estrés disociativo, que son mecanismos, son formas de enfrentar algo que fue terriblemente traumático para la persona. ¿Okay? Entonces, uno, por favor, quien dice que perdonemos, es que dependiendo la condición del impacto y del trastorno, se va a poder perdonar o no. Dos, el perdón tiene un proceso, ya lo acabamos de explicar. Tres, no es verdad el perdonar uno a uno de un violador a una violada o un violado, ¿ok?, o de un grupo a otro grupo. Los procesos de un perdonar individual, uno a uno, es diferente a los procesos metodológicos de perdonar en grupo. ¿Qué podemos señalar en esto? ¿Es conveniente perdonar? La respuesta es... Yo creo que depende, ¿no, doctor? De las circunstancias. ¿Pero te conviene a ti como ser humano perdonar? Para conveniencia individual, yo creo que totalmente que sí, porque te quitas un proceso rumiante de malestar. Así es. Claro que es conveniente, solamente que el deseo
de que esto sea conveniente y que lo apliques de manera inmediata en tu vida. Esto no es así. La ciencia ha descubierto, y ahí les va, la proteína que genera los neurotransmisores, las neuronas, ahí se graba el impacto del trauma. Y entonces no puedo decir que por voluntad me lo quito. Así es. Tiene que haber todo un proceso, y hoy puedo hablar de un hombre local que está haciendo un gran impacto en la ciencia neuropsicológica aquí en el estado de Yucatán, que es el doctor Jesús Mo, que tiene Laboratorio del sueño, un ¿no? laboratorio del sueño. Hoy está trabajando con una técnica de neurofeedback, donde está buscando reconstruir a través de ciertos ejercicios neurológicos traumas, estados de depresión, problemas para dormir. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy la ciencia nos da esperanza para que haya perdón, pero por favor, no exageremos que todo podemos perdonar y que todos tenemos la capacidad de perdonar. Así es, porque ya lo dijimos, depende de muchas cosas alrededor. Doctor, antes de terminar, si me lo permites, 3 cositas. Primero que nada, pues agradecerte la invitación. Temáticas sumamente interesantes que yo ya tenía el antojo de tocar. Muchísimas gracias al auditorio del día de hoy. Segundo, si me permites mandar una felicitación a Anaeli, que es Colabora en Sinfurit, porque hoy es su cumpleaños. Le mandamos felicitaciones y un fuerte abrazo. Y tercero, un abrazo también a Ana Lucero, que se anda recuperando de su lesión. Ella sabe dónde metió la pata. Gracias. Perdón, científico sí. Saludable Conciencia te sigue esperando para aprender a perdonar en las siguientes sesiones. Mérida, Yucatán, 9 de agosto del 2018. Buenas tardes.